Imagina que estás caminando por la calle y, de repente, comienza a llover. No llevas paraguas y no tienes donde refugiarte. ¿Te enfadas? ¿Te frustras? La mayoría de las personas, en situaciones como esta, tienden a reaccionar con enojo o frustración. Pero, ¿de qué sirve esa reacción? ¿Cambiará el hecho de que está lloviendo? Los estoicos dirían que no, y es precisamente de esto de lo que hablaremos hoy, cómo la sabiduría estoica puede ayudarnos a ser más resilientes y enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más equilibrada y serena. Los estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, nos enseñan que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí sobre cómo reaccionamos. Hoy, vamos a explorar cómo podemos abrazar esos desafíos, esas tormentas de la vida, y utilizarlas como oportunidades para crecer, fortalecernos y vivir con mayor paz mental. Y antes de comenzar, si te interesa el crecimiento personal y aprender a enfrentar los retos de la vida con serenidad y fortaleza, te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos donde profundizaremos aún más en la filosofía estoica y sus aplicaciones prácticas. Vamos a empezar. Capítulo 1. La naturaleza de los desafíos. La vida está llena de desafíos, grandes y pequeños. Desde perder un trabajo, enfrentarnos a una enfermedad, hasta tener un mal día en el trabajo o en casa. Los desafíos son parte inevitable de nuestra experiencia humana. A menudo, tratamos de evitar las dificultades o nos preguntamos por qué nos ocurren, como si fueran anomalías o injusticias. Sin embargo, la realidad es que los desafíos son una constante en la vida. No importa cuánto intentemos evitarlos, tarde o temprano se presentarán. La pregunta no es si vamos a enfrentarlos, sino cómo los enfrentaremos cuando lleguen. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Esta filosofía no solo reconoce la inevitabilidad de los desafíos, sino que también nos enseña a verlos desde una nueva perspectiva. Los estoicos creían que los obstáculos no eran algo que debíamos temer o evitar, sino algo que debíamos abrazar como parte natural de la vida. Para ellos, los desafíos no eran interrupciones en nuestro camino, sino el camino en sí mismo. Marco Aurelio lo resumió de manera brillante cuando dijo: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Qué significa esto? Significa que cada obstáculo que encontramos no es un bloqueo que detiene nuestro progreso, sino una oportunidad para crecer y fortalecernos. Los problemas y dificultades no son barreras insuperables, sino desafíos que, si los enfrentamos con la actitud correcta, pueden transformarnos y hacernos más fuertes, más sabios y más resilientes. Por ejemplo, piensa en la historia de alguien que pierde su empleo. Para muchas personas, esto podría parecer un golpe devastador, una crisis que genera ansiedad, estrés y miedo. Pero desde una perspectiva estoica, este desafío podría verse de otra manera. Sí, la pérdida del empleo es dolorosa e incómoda, pero también puede ser una oportunidad. Quizás esta persona finalmente tenga el tiempo y el espacio para reevaluar su carrera, adquirir nuevas habilidades o incluso seguir una pasión que había dejado de lado durante años. Lo que en un principio parecía una crisis, se transforma en una oportunidad para el crecimiento y la reinvención. Otro ejemplo, imagina a una persona que recibe un diagnóstico médico difícil. Para muchos, esto podría ser un motivo de desesperación y miedo, pero los estoicos nos invitan a ver más allá del sufrimiento inmediato. Enfrentar una enfermedad puede ser un recordatorio de la fragilidad de la vida y una oportunidad para practicar la aceptación, el coraje y la paciencia. Puede ser un momento para reflexionar sobre nuestras prioridades, apreciar más profundamente a nuestros seres queridos y enfocarnos en lo que realmente importa. Los desafíos también nos enseñan sobre nuestras propias capacidades. Muchas veces, no sabemos de lo que somos capaces hasta que nos enfrentamos a una situación difícil. Es en esos momentos, cuando estamos bajo presión, que descubrimos nuestra verdadera fuerza interior. Los estoicos reconocían esto y nos animaban a ver cada dificultad como una prueba que nos ayuda a conocernos mejor y a superar nuestros límites. Al final, el estoicismo nos enseña que los desafíos son inevitables, pero nuestra reacción a ellos está completamente bajo nuestro control. No podemos evitar que ocurran cosas malas en la vida, pero sí podemos controlar cómo las enfrentamos. En lugar de lamentarnos por lo que nos sucede, podemos tomar una actitud proactiva y ver cada obstáculo como una oportunidad para mejorar. Recuerda siempre la enseñanza de Marco Aurelio: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer,
para fortalecerte y para aprender. Los obstáculos no son el fin del camino, sino la manera de avanzar por él. Capítulo 2. Lo que podemos controlar y lo que no. Una de las enseñanzas más poderosas y prácticas del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, uno de los principales representantes de esta filosofía, lo expresó de manera clara y concisa: hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Esta simple frase contiene una verdad profunda que, si logramos interiorizar, puede transformar completamente nuestra forma de enfrentar la vida. Todos, en algún momento, hemos experimentado frustración, ira o tristeza al encontrarnos con situaciones que no van según lo planeado. Tal vez el tráfico te hace llegar tarde, o tu jefe toma decisiones que no compartes. Quizás una enfermedad interrumpe tus planes, o alguien a quien amas actúa de una manera que te lastima. En todos estos casos, tendemos a sentirnos impotentes o agobiados por el hecho de que las cosas no salen como quisiéramos. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que mucho de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de nuestro control. Por lo tanto, intentar cambiarlo o resistirnos a ello solo nos lleva a la frustración. ¿Qué cosas están fuera de nuestro control? Casi todo lo que sucede fuera de nosotros: el clima, el comportamiento de otras personas, las decisiones de los gobiernos, los eventos económicos globales, las enfermedades, el envejecimiento, entre muchas otras. Si centramos nuestra energía en tratar de cambiar o influir en estos aspectos, estamos condenados a la frustración. Es como tratar de detener la lluvia con nuestras manos. No importa cuánto lo deseemos, no podemos hacer que el clima cambie, ni que los demás actúen siempre como queremos. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos controlar? Los estoicos nos enseñan que, aunque no tenemos control sobre los eventos externos, sí tenemos control sobre nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Tenemos el poder de decidir cómo respondemos a lo que nos sucede. No podemos controlar que llueva, pero sí podemos decidir si nos molestamos por la lluvia o simplemente aceptamos que es parte de la naturaleza. No podemos controlar lo que alguien más dice de nosotros, pero sí podemos controlar si dejamos que eso nos afecte o no. Epicteto utilizaba una metáfora muy efectiva para explicar esto. Decía que la vida es como un gran banquete. A veces, el anfitrión nos sirve comida que nos gusta y otras veces nos sirve platos que preferiríamos no comer. No podemos controlar qué comida nos sirve, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Podemos quejarnos y resistirnos, o podemos aceptar lo que se nos da con gratitud y adaptarnos. Otro ejemplo es el de estar en un barco en medio de una tormenta. No podemos controlar la fuerza del viento ni el tamaño de las olas, pero sí podemos ajustar las velas, corregir el rumbo y decidir cómo enfrentaremos esas condiciones. La tormenta es inevitable, pero nuestra respuesta a ella está bajo nuestro control. La clave está en dirigir nuestra atención y energía hacia aquello que podemos controlar. Esto no solo nos libera de mucha frustración y sufrimiento, sino que también nos permite ser más efectivos. Cuando nos enfocamos en nuestras propias acciones, decisiones y pensamientos, tomamos el control de lo que realmente importa. Nos volvemos dueños de nuestra propia vida. Un buen ejemplo práctico es la crítica. Imagina que estás en una reunión y alguien te critica. Lo primero que debes recordar es que no puedes controlar lo que esa persona dice o piensa de ti. Tratar de cambiar la opinión de los demás puede ser una tarea agotadora y, muchas veces, inútil. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es cómo respondes a esa crítica. Puedes elegir tomarla de manera constructiva y aprender de ella, si hay algo valioso en lo que te dicen. O, si la crítica no es útil o está mal intencionada, puedes simplemente dejarla pasar sin permitir que te afecte emocionalmente. Al comprender esta distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, también desarrollamos una mayor serenidad. Ya no luchamos contra lo inevitable, sino que aceptamos las circunstancias externas tal como son. Este concepto estoico tiene un paralelismo moderno en la conocida oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Aunque esta oración es de origen cristiano, encarna perfectamente el espíritu estoico. Es importante señalar que aceptar lo que no podemos controlar no significa ser pasivos o resignarnos ante la adversidad. Por el contrario, significa concentrar nuestros esfuerzos en aquello que sí está en nuestras manos, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida.
Cuando reconocemos que solo tenemos control sobre nosotros mismos, ganamos poder. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino que nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. A lo largo de la vida, continuaremos enfrentándonos a situaciones que no están bajo nuestro control, desde cambios inesperados hasta pérdidas. Sin embargo, al aplicar esta lección estoica, podemos cambiar nuestra relación con esos eventos. En lugar de resistirnos o enojarnos, aprendemos a aceptarlos con serenidad, sabiendo que lo más importante siempre está bajo nuestro control, nuestra reacción. De hecho, esta distinción entre lo que podemos y no podemos controlar es fundamental para el desarrollo de la resiliencia. Las personas más resilientes no son aquellas que evitan los problemas, sino las que, al enfrentarse a ellos, se centran en lo que está bajo su control y toman medidas para superarlos. Al aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiar lo inmutable, podemos concentrar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestras propias decisiones. Recuerda siempre, aunque el mundo pueda parecer caótico y fuera de control, dentro de ti tienes la capacidad de decidir cómo enfrentar ese caos. Y esa es una de las lecciones más poderosas que el estoicismo nos ofrece. Capítulo 3. La importancia de la perspectiva. El estoicismo nos enseña que uno de los mayores poderes que poseemos como seres humanos es el poder de cambiar nuestra perspectiva. En la vida, no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo interpretamos lo que nos sucede. Es decir, aunque las circunstancias externas puedan estar fuera de nuestro control, nuestra interpretación de esas circunstancias depende completamente de nosotros. Y es en esa interpretación donde se encuentra el verdadero control y la verdadera libertad. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, nos recordaban constantemente que la vida es una serie de pruebas y que cada una de estas pruebas, en lugar de debilitarnos, tiene el potencial de fortalecer nuestro carácter. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de ver los problemas no como algo intrínsecamente negativo, sino como oportunidades de crecimiento personal. Esta capacidad para cambiar nuestra perspectiva ante la adversidad es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Porque nuestra manera de interpretar los eventos de la vida determina, en gran medida, nuestras emociones y acciones. Si vemos los problemas como catástrofes incontrolables, nos sentiremos abrumados, ansiosos y desesperados. Sin embargo, si aprendemos a ver las dificultades como retos que podemos superar o como oportunidades para aprender y crecer, nuestra actitud cambia completamente. Nos volvemos más resilientes, más optimistas y más proactivos. Imagina, por ejemplo, a alguien que ha perdido su empleo. Esta es, sin duda, una situación difícil y angustiante. Si esta persona se enfoca únicamente en el aspecto negativo, es probable que caiga en la desesperación, sintiéndose como una víctima de la situación y sin saber qué hacer a continuación. Pero, si cambia su perspectiva y decide ver esta pérdida de empleo como una oportunidad para reinventarse, para adquirir nuevas habilidades o para seguir una pasión que había dejado de lado, la situación cambia por completo. La pérdida sigue siendo real, pero ahora se ve como un punto de partida para algo nuevo, no como un final. Un concepto clave en el estoicismo es cambiar la pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo usar esta situación para mejorar? Este pequeño cambio en la forma de cuestionarnos nos libera de la posición de víctima y nos coloca en una posición de poder y acción. Nos invita a buscar lecciones en medio de la adversidad en lugar de quedarnos atrapados en la frustración o la autocompasión. Al cambiar nuestra perspectiva, transformamos situaciones que inicialmente parecían negativas en oportunidades para el crecimiento personal. Veamos un ejemplo cotidiano para ilustrar esto. Imagina a un estudiante que reprueba un examen. Para muchas personas, esta situación podría parecer desalentadora y podría generar sentimientos de fracaso, frustración o incluso vergüenza. Sin embargo, si el estudiante adopta una perspectiva estoica, puede ver este obstáculo como una oportunidad para aprender. Al fallar en el examen, se le presenta la ocasión de identificar sus debilidades, de trabajar más duro en las áreas que no domina y de mejorar para el futuro. Este cambio de mentalidad no solo le permitirá estar mejor preparado para el siguiente examen, sino que también le ayudará a desarrollar una mayor resistencia emocional ante futuras dificultades. En lugar de hundirse en la desesperación, aprenderá a ver el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, una etapa que puede superarse con esfuerzo y persistencia.
Otra forma en la que la perspectiva estoica puede ayudarnos es recordándonos la temporalidad de los problemas. A veces, cuando estamos en medio de una dificultad, sentimos que esa situación es permanente, que siempre nos sentiremos mal o que no hay salida. Pero el estoicismo nos enseña a recordar que todo es temporal, tanto las alegrías como los sufrimientos. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchas es opinión, no hecho. Todo lo que ves es perspectiva, no la verdad. Con esto nos recuerda que lo que sentimos en un momento dado es solo una interpretación temporal de los hechos, y que con el tiempo, esas interpretaciones pueden cambiar. Por ejemplo, piénsalo en términos de salud. Imagina que recibes una noticia de salud preocupante, como una enfermedad crónica. La reacción inicial podría ser de miedo y tristeza, pero un enfoque estoico te invitaría a cambiar la perspectiva. En lugar de centrarte en la enfermedad como una limitación, podrías ver esta situación como una oportunidad para cambiar tus hábitos de vida, para valorar más tu tiempo y para aprender a vivir con mayor conciencia. De esta manera, una circunstancia que en un principio parecía solo negativa puede transformarse en una fuente de crecimiento personal y de apreciación por la vida. Además, los estoicos nos invitan a ampliar nuestra perspectiva temporal. A veces, cuando estamos en medio de una crisis, nuestra visión se vuelve estrecha y nos concentramos solo en el problema inmediato. Sin embargo, si ampliamos nuestra perspectiva y consideramos cómo este problema encaja en el gran esquema de nuestra vida, puede parecer menos significativo. Los estoicos nos recuerdan que muchas de las cosas que hoy nos causan preocupación o ansiedad probablemente no tendrán la misma importancia dentro de unos meses o años. Al adoptar esta visión a largo plazo, podemos aliviar la angustia que nos generan las dificultades del presente. En última instancia, la importancia de la perspectiva radica en que, al cambiar nuestra interpretación de los eventos, cambiamos también nuestra experiencia emocional y nuestra capacidad para actuar de manera efectiva. Si aprendemos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra vida se transforma. Nos volvemos más resilientes, más sabios y más capaces de enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. Así que la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, recuerda esta enseñanza estoica: cambia tu perspectiva. Pregúntate a ti mismo: ¿cómo puedo ver esta situación de una manera que me empodere, en lugar de hacerme sentir derrotado? Al hacerlo, estarás utilizando una de las herramientas más poderosas que los estoicos nos han legado: la capacidad de cambiar nuestra interpretación del mundo y, en consecuencia, nuestra vida. Capítulo 4. La resiliencia como hábito. La resiliencia, esa capacidad de recuperarse rápidamente ante la adversidad, no es algo con lo que nacemos. No es una característica innata que algunas personas tienen y otras no. Más bien, la resiliencia es un hábito que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Es como un músculo que, con la práctica constante, puede crecer y hacerse más fuerte. Los estoicos entendían esto a la perfección, y por eso practicaban ejercicios mentales diarios diseñados para prepararse ante las dificultades de la vida. Para ellos, la clave no era evitar los problemas, sino estar mentalmente preparados para enfrentarlos de manera eficaz. Uno de los ejercicios más conocidos en el estoicismo es el premeditatio malorum, que literalmente significa la premeditación de los males. Este ejercicio consiste en anticipar mentalmente los problemas y dificultades que podrían surgir en el futuro y prepararse emocional y mentalmente para ellos. No se trata de ser pesimista, ni de pensar constantemente en lo peor, sino de reconocer que los desafíos son parte inevitable de la vida. Al hacerlo, podemos estar mejor equipados para enfrentarlos cuando aparezcan. ¿Por qué este ejercicio es tan efectivo? Porque, en lugar de ser tomados por sorpresa por un evento desafortunado, ya hemos dedicado tiempo a pensar en posibles escenarios negativos. Esto nos permite reaccionar de manera más calmada y controlada cuando los problemas realmente ocurren. La anticipación nos da una ventaja emocional, porque no estamos reaccionando desde el miedo o el pánico, sino desde una posición de preparación. Imagina, por ejemplo, que tienes que dar una presentación importante en el trabajo. Si adoptas una mentalidad optimista sin más, podrías confiar en que todo saldrá bien, sin prever los obstáculos que podrían surgir. Sin embargo, un enfoque estoico sería hacer una lista de posibles problemas que podrían aparecer, como que el proyector no funcione, que te olvides de una parte clave del discurso o que los nervios te jueguen una mala pasada. Al prever estos contratiempos, puedes elaborar un plan de contingencia,
Tal vez lleves una copia impresa de la presentación, practiques tu discurso varias veces o te asegures de tener alternativas tecnológicas a mano. De esta manera, el día de la presentación, te sentirás más seguro y menos ansioso porque, en lugar de confiar ciegamente en que todo saldrá perfecto, te has preparado para lo inesperado. El premeditatio malorum también tiene otra ventaja clave, nos ayuda a reconocer que muchas de las cosas que tememos no son tan graves como pensamos. Al visualizar posibles escenarios negativos, nos damos cuenta de que, aunque ocurran, no son el fin del mundo. Esto reduce la carga emocional que esos miedos podrían tener sobre nosotros. En lugar de ver un contratiempo como un desastre, lo vemos como algo que podemos manejar, porque ya lo hemos contemplado y estamos preparados. Otra técnica estoica que fomenta la resiliencia es la visualización negativa, que consiste en imaginar cómo sería perder las cosas que valoramos. Esto puede sonar incómodo al principio, pero tiene un efecto poderoso. Al practicar esta técnica, aprendemos a no dar por sentado lo que tenemos y, al mismo tiempo, nos preparamos mentalmente para la posibilidad de que esas cosas puedan cambiar o desaparecer. Por ejemplo, podemos imaginar la posibilidad de perder un trabajo, de enfrentar una enfermedad o de tener dificultades en nuestras relaciones. Al hacer esto, no solo valoramos más lo que tenemos en el presente, sino que también nos fortalecemos emocionalmente ante la posibilidad de que esos eventos ocurran en el futuro. Nos hacemos menos dependientes de las circunstancias externas para nuestra felicidad y más capaces de mantener la calma ante la adversidad. La resiliencia también implica aceptar la incertidumbre de la vida. Los estoicos nos enseñan que la vida es inherentemente impredecible y que no tenemos control sobre muchas de las cosas que nos suceden. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud y nuestra respuesta ante esas situaciones. Practicar la resiliencia, entonces, no es simplemente aguantar los golpes de la vida, sino desarrollar una mentalidad que nos permita adaptarnos y crecer a través de ellos. Un aspecto importante de la resiliencia es la capacidad de ver el fracaso no como un final, sino como una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Para los estoicos, fallar en algo no era motivo de vergüenza, sino una oportunidad para mejorar. Cada vez que nos enfrentamos a un obstáculo y lo superamos, fortalecemos nuestra resiliencia. Es como un entrenamiento continuo en el que cada desafío que superamos nos prepara mejor para el siguiente. Un buen ejemplo de esto es el de los atletas. Los deportistas, especialmente aquellos que compiten a nivel profesional, no nacen siendo resistentes o invencibles. A lo largo de sus carreras, experimentan derrotas, lesiones y contratiempos. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la primera dificultad, utilizan esas experiencias para fortalecerse, para aprender más sobre sus limitaciones y para mejorar su desempeño. La resiliencia que desarrollan no es el resultado de evitar los fracasos, sino de enfrentarlos de frente y aprender de ellos. Del mismo modo, nosotros podemos entrenar nuestra resiliencia diaria. Podemos comenzar con pequeñas cosas, enfrentarnos a tareas difíciles, resolver problemas en lugar de evitarlos y adoptar una mentalidad de crecimiento en lugar de una de victimización. Cada pequeña victoria fortalece nuestro músculo de la resiliencia, preparándonos para los desafíos más grandes que la vida inevitablemente nos traerá. Además de ejercicios mentales como el premeditatio malorum y la visualización negativa, los estoicos también practicaban la autorreflexión diaria como una herramienta para fortalecer su resiliencia. Al final de cada día, reflexionaban sobre sus acciones, pensamientos y emociones. Se preguntaban a sí mismos si habían actuado con virtud, si habían enfrentado los desafíos con calma y si habían mantenido el control sobre sus propias reacciones. Esta autoevaluación constante les permitía mejorar día a día, corrigiendo errores y reafirmando su compromiso con el crecimiento personal. Si queremos desarrollar la resiliencia como un hábito, también podemos integrar la autorreflexión en nuestra rutina diaria. Antes de dormir, podemos preguntarnos, ¿cómo reaccioné ante los problemas de hoy? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? ¿De qué forma estos desafíos me están ayudando a crecer? Al hacerlo, nos aseguramos de que cada día sea una oportunidad para fortalecernos y avanzar en nuestro camino hacia una vida más resiliente. Capítulo 5. La aceptación y el amor fati. El concepto de amor fati o amor al destino es central en el estoicismo. Los estoicos no solo aceptan lo que sucede en sus vidas, sino que lo abrazan activamente. Creen que todo lo que ocurre, ya sea bueno o malo, es una parte necesaria de la vida y que debemos aprender a amarlo.
Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, sino que cuando el sufrimiento llegue, debemos encontrar una manera de integrarlo en nuestra vida sin resistencia. Al hacerlo, nos liberamos de la angustia que surge de luchar contra lo inevitable. Ejemplo, piensa en alguien que enfrenta una pérdida personal, como la muerte de un ser querido. Aunque el dolor es inevitable, en lugar de resistirse a ese dolor, un enfoque estoico sería aceptar que la muerte es una parte natural de la vida y que la tristeza que sentimos es una señal de lo mucho que esa persona significaba para nosotros. En lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, podemos enfocarnos en honrar la memoria de esa persona y continuar viviendo de manera significativa. Capítulo 6. La sabiduría en la adversidad. La adversidad es uno de los mejores maestros. Cuando enfrentamos dificultades, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestros valores. Los estoicos creen que las lecciones más valiosas no vienen de momentos de comodidad, sino de momentos de desafío. Es fácil ser feliz cuando todo va bien, pero es en los momentos de adversidad cuando realmente ponemos a prueba nuestro carácter y nuestra fortaleza interna. Cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar más sabiduría y resiliencia. Ejemplo, piensa en atletas de alto rendimiento. A menudo, son las lesiones y los fracasos los que les enseñan las lecciones más importantes sobre paciencia, disciplina y determinación. De la misma manera, en nuestra vida cotidiana, las dificultades que enfrentamos pueden enseñarnos mucho sobre quiénes somos y cómo podemos mejorar. Capítulo 7. El poder de la serenidad. La serenidad no es simplemente la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Los estoicos valoran profundamente la serenidad, pero no como algo que se obtiene evitando los problemas, sino enfrentándolos con una mente tranquila y equilibrada. El estoicismo nos enseña a cultivar una serenidad interior que no depende de las circunstancias externas. No se trata de evitar el caos de la vida, sino de aprender a no ser arrastrados por él. La verdadera paz interior viene de aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos. Ejemplo, imagina a alguien que está en un aeropuerto y su vuelo se retrasa varias horas. La mayoría de las personas se sentirían frustradas o ansiosas, pero alguien con una mentalidad estoica podría aceptar la situación tal como es, utilizar el tiempo extra para leer un libro, trabajar o simplemente relajarse, sabiendo que la frustración no hará que el vuelo salga más rápido. Capítulo 8. El papel de la gratitud. Aunque a menudo pensamos en el estoicismo como una filosofía de resistencia, también es una filosofía de gratitud. Los estoicos nos recuerdan que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Esta actitud de gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a no enfocarnos solo en lo negativo. Séneca, por ejemplo, hablaba de la importancia de valorar lo que tenemos en el presente y no darlo por sentado. Al practicar la gratitud, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Ejemplo, al final de un día difícil, en lugar de concentrarnos únicamente en los problemas que hemos enfrentado, podemos hacer un esfuerzo consciente por reflexionar sobre las cosas buenas que también ocurrieron, por pequeñas que sean, como una conversación agradable, una comida deliciosa o simplemente el hecho de estar vivos. En resumen, los desafíos son inevitables, pero nuestra respuesta a ellos es lo que realmente importa. Al abrazar los desafíos con una mentalidad estoica, podemos convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer, aprender y fortalecernos. La resiliencia no es simplemente soportar el dolor o las dificultades, es aprender a ver cada experiencia, buena o mala, como una parte valiosa de nuestra vida. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo enfrentamos. No podemos controlar el curso de los eventos externos, pero sí podemos elegir nuestra actitud y nuestras acciones ante ellos. Los desafíos son una parte inevitable de la vida, pero con la sabiduría estoica, podemos aprender a recibirlos no como enemigos, sino como aliados en nuestro desarrollo personal. Recuerda que la resiliencia no es una meta final, sino un proceso continuo. Al practicar los principios del estoicismo en nuestra vida diaria, nos convertimos en personas más fuertes, más sabias y más tranquilas. En lugar de resistir las dificultades, podemos aprender a aceptarlas, crecer a partir de ellas y, en última instancia, vivir una vida más plena y equilibrada. Al final, el verdadero éxito en la vida no se mide por la ausencia de problemas, sino por la manera en que los enfrentamos y los superamos.
Como diría Marco Aurelio, la impedimenta en la acción avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada desafío es una oportunidad disfrazada, esperando a ser abrazada por una mente resiliente. Epílogo, reflexiones finales para llevar contigo. Para terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué desafíos estás enfrentando en tu vida ahora mismo? ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas del estoicismo para cambiar tu perspectiva sobre ellos? ¿Qué lecciones puedes aprender de estas experiencias y cómo puedes usar estas lecciones para crecer? Y así llegamos al final de nuestro viaje por la sabiduría estoica y la resiliencia. Como hemos visto hoy, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva más equilibrada y constructiva. Al cambiar nuestra forma de ver los problemas y prepararnos mentalmente para lo inesperado, podemos desarrollar una resiliencia que nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar ante las adversidades. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en cómo aplicar la filosofía estoica a tu vida diaria, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás el próximo video, en el que exploraremos el poder de la fuerza estoica. Domina tu mente, una continuación perfecta para seguir fortaleciendo tu capacidad de enfrentar la vida con sabiduría y serenidad. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el estoicismo y la resiliencia. Nos encantaría saber qué piensas y cómo aplicas estas enseñanzas en tu vida, así que no dudes en dejarnos tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.